Cuando te cruzas en la vida con personas que son únicas, es muy difícil, por no decir imposible, olvidarlas. Quizás eso sea lo que le pase a Toledo con el Greco. Acogió sin saber a un pintor griego que acabó convirtiéndose en un personaje histórico y uno de los pintores más importantes de nuestro país. El griego tuvo una vida marcada por sus cambios de residencia y su forma de ver el arte plasmado en la pintura, que marcó un antes y un después en España y por supuesto en el resto del mundo para las generaciones posteriores. Tuvo una vida tan curiosa que es merecedora de conocerla. Su vida, su estilo de arte y sus obras que conocemos hoy. El Greco, para empezar, no se llama el Greco. El nombre real del Greco fue Doménicos Theotokopoulos, significando en griego Doménicos el que es consagrado a Dios y Theotokopoulos el hijo de la Virgen. Pero como es tan largo y me voy a liar diciéndolo, nos vamos a quedar mejor con el Greco. El Greco nació en 1541 en Candía, la capital de la isla de Creta, en lo que ahora es parte de Grecia, pero que en su momento era perteneciente a la República de Venecia. Poco se sabe de su familia, solamente que su padre Georgios y su hermano mayor Manousos eran los dos comerciantes. Estudió pintura en su isla natal, convirtiéndose en pintor de imágenes del estilo postbizantino de aquellos tiempos. A los 22 años era descrito como maestro doménico, lo que significaba que ya desempeñaba oficialmente la profesión de pintor. Sobre el 1566, el Greco pidió permiso a las autoridades venecianas para vender una tabla de la Pasión de Cristo ejecutada sobre fondo de oro en una subasta. Esta imagen, llamada icono bizantino del joven Greco, fue vendido por el precio de 70 ducados de oro, igual de valor que una obra de nada menos que Tiziano en aquel entonces. Aunque hay muchas leyendas sobre este personaje, lo que sabemos es que ya destacó en aquella época, empezando a realizar obras destacables como la muerte de la Virgen, conservada en la iglesia de la Dormición en Siros, lo que es ahora Grecia. Sobre el año 1567 se mudó a Venecia, donde continuó con su formación como artista. Allí trabajó y aprendió de Tiziano, además de estudiar las obras de otros pintores como Tintoretto, dos personas que le iban a influir mucho en su estilo de pintura. El Greco se caracterizó por su adaptación al estilo de arte veneciano, algo poco común para los artistas de la época, ya que por ejemplo él, que era de la ciudad de Candía, con un estilo postbizantino estaba bastante marcado. Sin embargo, este se convirtió en poco tiempo en un pintor veneciano, asumiendo un nuevo lenguaje pictórico que se le dice. En esta ciudad aprendió los principios básicos de su arte que han estado presentes a lo largo de su trayectoria. Entre las obras más conocidas de su periodo veneciano se encuentra La curación del nacido ciego, en la que se nota la influencia de Tiziano en el tratamiento de color y de Tintoretto en la composición de figuras. En 1570 el artista abandona Venecia para dirigirse a Roma, gracias a la carta de Giulio Clovio, un admirador de Miguel Ángel de la época, que mandó al cardenal Alessandro Farnesio, donde decía que llegaba a Roma un discípulo de Tiziano, pedía alojamiento temporal en su palacio para el joven pintor. La petición fue aceptada y el griego llegó al palacio para estar al servicio del cardenal Farnesio. Allí tenía acceso a obras increíbles de pintores como Miguel Ángel o Rafael. Ahora bien, tampoco iba a durar mucho tiempo, ya que en 1572 lo acabaron expulsando del palacio, según él sin motivo aparente, aunque hay indicios de que no participó en la elaboración de obras promovidas por el cardenal ni tampoco ayudó en la decoración de la Villa Farnesio. Sea como fuere, en el verano de ese año ingresó con derecho a abrir su propio taller en la Academia de San Lucas, y tuvo que inscribirse en la academia un poquito obligado, ya que era necesario para tener un taller propio y ejercer libremente como pintor en Roma. Trabajó desde entonces como retratista y en pequeñas obras religiosas para clientes particulares, en un estilo ya mucho más italianizado y también bastante mejorado. El artista griego vio como en pocos años se iba estancando. Iba realizando encargos a particulares, pero sin que le llegasen encargos papales o de la realeza de aquel entonces, ya que él entendía que un pintor necesitaba este tipo de trabajos para sentirse totalmente realizado. Se puede entender esto como una clave para su cambio a España, una tierra que vio perfecta para seguir mejorando su carrera profesional. Durante toda su vida tuvo varios ayudantes, entre los que destacaron Lattanzio Bonastri, Francisco Preboste, su hijo Jorge Manuel o Luis Tristán. Hay unos escritos hechos por el médico romano Giulio Mancini, escritas entre el 1614 y 1620, una vez que el Greco fallece,
que describe al pintor como una persona sentada que había llegado a un gran dominio de su profesión y que sería digno de figurar entre los mejores de su siglo. Pero, como nadie es perfecto, todo artista también tiene su parte de arrogancia. Mancini menciona el desprecio que habría hecho el Greco de la obra El juicio final de Miguel Ángel, del que habría dicho que si se echase por tierra toda la obra, él podía hacerla con honestidad y decencia, y no inferior a esta en buena ejecución pictórica. Vamos, que lo haría mejor que el propio Miguel Ángel. Un comentario que provocó la indignación de todos los pintores y amantes de la pintura, creando una situación que le obligó a marcharse a España. En esa época el monasterio del Escorial, cerca de Madrid, estaba concluyéndose y Felipe II había invitado al mundo artístico de Italia que fuera a decorarlo. Sobre el 1576 el artista abandonó Roma y llegó a Madrid. Lo hizo con cartas de recomendación desde Italia y con fama de gran pintor formado en la escuela veneciana, siempre influenciado por Tiziano y Tintoretto. Quería ser el nuevo pintor del rey, un puesto de enorme privilegio y estabilidad económica, un aspecto del que siempre sobresalió y no precisamente para bien. El Greco era uno de los mejores pintores de la época y siempre tasaba sus obras por un precio mucho más alto de que los compradores lo valoraban, peleándose siempre para vender bien su arte a cambio de discutir con muchos personajes y de llegar a perder dinero en las negociaciones. Llegó a pintar para Felipe II, ¿y qué pasó cuando pintó para él? En su breve paso por la capital actual de España pintó su obra El Expolio, aunque fue destinada a Toledo, y también El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana para el Escorial. Esa última era su gran prueba ante el rey, pero Felipe II no quedó satisfecho, consideró que la obra no se ajustaba a las normas religiosas y compositivas deseadas. Madrid y el Escorial eran entornos muy controlados por el gusto del monarca, mientras el Greco era bastante innovador. El rechazo del rey por este cuadro hizo que el Greco no volviese a recibir más encargos reales y se mudó a Toledo. Los primeros encargos importantes en Toledo le llegaron de inmediato, empezando con el retablo mayor y dos laterales para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo. A estos retablos pertenecen la Asunción de la Virgen y la Trinidad. También le encargaron el expolio para la sacristía de la catedral. Estas obras establecerían la reputación del pintor en Toledo y le dieron un gran prestigio. También es verdad que tuvo desde el principio la confianza de Diego de Castilla, el deán de la Catedral de Toledo, que le facilitó bastante las cosas. Poco más adelante en el tiempo, sobre el 1578, nació su único hijo, Jorge Manuel. La madre se supone que era Jerónima de las Cuevas, con la que no se llegó a casar y que se cree que fue retratada en el cuadro La Dama del Armiño. Sobre el año 1585 inició la producción de retablos, no solo de lienzos para conventos y parroquias de la ciudad y del propio arzobispado, sino también de cuadros de dimensiones reducidas para una clientela de carácter privado más que institucional. En los años 80 de ese siglo pintó cuadros principalmente religiosos. Sobre el 1586 obtuvo el encargo del entierro del conde de Orgaz, hoy su obra más conocida. El cuadro, realizado para la iglesia de Santo Tomé en Toledo, se encuentra todavía en su lugar, y fue el último encargo que hizo de gran importancia a la altura de su capacidad de expresión artística. Desde 1596 se produjo un aumento de encargos que se mantuvo hasta su muerte. Las razones fueron varias, una de ellas fue la reputación alcanzada por el artista en los años anteriores y también tiene que ver el prestigio o la amistad con los grupos de mecenas locales, procurando realizar obras católicas en pleno auge del protestantismo. Aunque no hay obras reseñables como las que hizo en el pasado, sí que destaca por ejemplo la obra Inmaculada Concepción encargada para la Capilla Ovalle. En sus últimos años, concretamente sobre el 1612, el Greco y su hijo acordaron con las monjas de Santo Domingo el Antiguo contar con una capilla para el enterramiento familiar. Para ello el artista realizó la adoración de los pastores para la iglesia. El 7 de abril del año 1614 el Greco fallece con 73 años, siendo enterrado en Santo Domingo el Antiguo, iglesia de Toledo. Unos días después, su hijo Jorge Manuel realiza un primer inventario de los pocos bienes de su padre, incluyendo las obras terminadas y en ejecución que se hallaban en el taller. A
grandes rasgos, esta fue la vida del Greco, un hombre movido por el arte y la inspiración de hacer grandes cosas en su vida. Pasó por diferentes estilos artísticos y fue en España una gran referencia para las generaciones posteriores. Su lenguaje pictórico, que fue intenso, espiritual y también visionario en aquella época, marcó un antes y un después en la historia del arte. Su legado perdura como el testimonio de un artista que supo convertir sus conocimientos por el arte en la emoción y luz y color. Desde Creta hasta Toledo, su pincel fue una búsqueda constante del espiritual, del color que va más allá de la vida real. Si quieres ver el vídeo con las obras más importantes y cuáles fueron las que marcaron al artista, dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo.